Imagínense que está Jesús y están los discípulos y él les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente por ahí que soy yo? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús ya no sabía qué dice la gente de él? No es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Él sabe. Lo que pasa es que él estaba queriendo saber cuál era la interpretación que sus discípulos tenían con respecto a lo que se estaba diciendo por ahí. Y después les hace otra pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice? Ustedes discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí brinca el apóstol Pedro, que siempre era más salido que un balcón y más metido que una gaveta, ¿verdad? Y él brinca y entonces dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy yo quiero hablar acerca de, repita conmigo esto, el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús. ¿Cómo se comunicó Jesús con la gente? ¿Y qué podemos aprender de eso? De eso quiero hablar hoy. Hay una historia que quiero empezar compartiendo acerca de Débora. Es una historia de la vida real. Una mujer de acá de los Estados Unidos que estuvo por muchos años en el lejano oriente, por allá en esos países donde predicar puede significar que te maten. Quizás ninguno de nosotros sabe lo que es eso porque no lo he vivido de cerca. Yo tuve una oportunidad, estuve en la China en una oportunidad y hablé había como un camping de niños en la muralla china cuando estaba yo de visita y le pregunté a un grupito de unos 5 niños y niñas que estaban ahí, entre el inglés mío y lo poco que ellos entendían, ahí hicimos un milagro, ¿no? Pero entonces, y les pregunté si alguna vez habían escuchado de Jesús y ellos me dijeron, no, nunca hemos escuchado de Jesús. Esas cosas no nos pasan nunca por la mente, ¿verdad? Pero igual gente que se prepara aquí para ir a países donde hablar de Jesús puede ser un riesgo súper increíble, incluso te cuesta la vida. Entonces la gente las preparan, las equipan, las entrenan para saber cómo conversar, para saber cómo abordar desde el amor de Jesús a la gente que está cercana. Pero la pregunta para nosotros hoy siglo XXI es ¿qué significa esto? La historia que quiero compartirles de Débora es una mujer que fue formada para irse allá a uno de estos países y estando allá, ella, pasó muchos años, mucha gente conoció al Señor a través de ella, no tan rápido como a la gente le gustaría porque hay que ir poco a poco en esas culturas, pero lo cierto es que después de una vida de servicio ella regresó y estaba aquí en una Navidad muy fría. ¿A cuánto le gustan las Navidades muy frías, verdad? Una Navidad muy fría y ella sale en un momento de su casa y en ese momento está pasando el cartero. Y el cartero, ella le hace un comentario, le dice, wow, ustedes sí trabajan bastante hoy en este día tan especial de la Navidad. Y el cartero le responde, bueno, yo no sé realmente qué de especial tiene la Navidad. Entonces ella en su mente dice, ya va, hey, aquí hay alguien que no cree en Jesús. ¿Cuánto tiempo tienes tú para hablar con un cartero? Segundos, ¿verdad? Entonces ella en su entrenamiento de años para hablar con gente rápido, le hace un par de preguntas y le dice, ¿te gustaría saber el verdadero significado de la Navidad? ¿Me regalarías un minuto? Y él dijo, sí. Y ella le habló, 1 minuto. Y luego le dijo, cuando te vayas y llegues a tu casa hoy, ¿te atreverías a preguntarle a Dios que te ilumine el verdadero sentido de la Navidad? Y esta persona dijo, ok. Y otra cosa, toma una tarjeta mía. Si Dios te dice algo especial, por favor, ¿serías capaz de llamarme? 3 preguntas, 1,5 minutos. Compartió desde su amor lo más preciado que ella tenía. Pregunto, ¿cuántos de nosotros somos capaces de quitarnos de encima toda nuestra religiosidad o de compartir el amor de Dios en 1,5 minutos de la manera que esta mujer lo hizo? Yo quiero empezar haciendo también un examen a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Vamos a reírnos un poquito, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ¿qué tengo acá? Ok, ¿cuántos de ustedes alguna vez escucharon algo que se llama las normas del buen hablante y las normas del buen oyente? Levante la mano. Ok. De todas maneras, eso yo lo aprendí cuando estaba por allá en first grade, primer grado, allá en Venezuela. Voy a empezar. Usted, cuando yo voy leyendo aquí, usted diga, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Verdad? Ahí no tiene que decirlo porque de repente los que están a su lado ya saben.
Dice, mirar a los ojos a la persona que nos está escuchando. Esas son las normas del buen hablante. La primera, pensar lo que se va a decir antes de hablar. Hablar en un tono de voz moderado. Mantener gestos corporales acorde con lo que estamos hablando. Utilizar palabras moderadas y no decir groserías. Ser amable y respetuoso al hablar. Por allá dijeron un bingo, ¿verdad? Después, dejar hablar a la otra persona cuando esa persona lo solicita. Después dice, pronunciar las palabras de forma correcta. Ahora me metí en un problema aquí, tengo que pronunciar todo bien. Ahora, normas del buen oyente, por si acaso alguno quedó con dudas aquí. Mirar a los ojos a la persona que nos está hablando. ¿Qué tal ahí con esposos, esposas? ¿Qué tal eso, verdad? Tenemos que conectarnos así, cara a cara, ¿verdad? Esperar que el hablante termine de expresar una idea antes de yo empezar a hablar. ¿Alguna vez alguien ha interrumpido a otro antes que termine? Yo sé que eso no pasa aquí en Franklin, ¿verdad? Mantener gestos de tranquilidad corporal y no mostrarse inquieto cuando la otra persona nos está hablando. Ser amable y respetuoso ante la persona que nos habla. No reír si la persona está seria cuando nos está hablando. Aquí hay una, esta es la más dura de todas. No interrumpir al hablante. Allí. Pedir permiso si uno quiere aportar una idea a lo que se está diciendo. Demostrar al final que el mensaje se ha entendido. Wow, a mí, yo salí como por la mitad más o menos, aniquilado, no sé ustedes. Levanten la mano los que salieron de aquí ya edificados con esta reflexión, ¿verdad? Sí, no hemos abierto la Biblia. Bueno, ¿Por qué traigo esto a colación? Muchos de nosotros no nos damos cuenta de la forma que hablamos, pero la forma en que hablamos o a través de lo que hablamos es que damos a conocer quién somos y en todo caso también podemos dar a conocer quién es Jesús. Hay todo un sistema o un código, llamémoslo así, tras bastidores en la Biblia que para nosotros, quizá para algunos de nosotros puede haber estado escondido por muchos años. Yo quiero que hoy nos vayamos a ver cómo algunas partes, no vamos a poder cubrir todas, pero ver cómo Jesús hablaba con la gente y qué podemos hablar, qué podemos entender de su método para ver si se nos pega algo, para ver si aprendemos y si vemos el evangelio, los evangelios desde ese ángulo para aprender. Y yo les puedo comentar que por muchos años mi pasión ha sido entrenar líderes. Y entrenar líderes ha implicado también formarme yo en esto que se llama coaching. ¿Algunos de ustedes han escuchado el coaching? Hay algunas malas ideas sobre qué es coaching. Yo les puedo decir que yo lo he filtrado y lo aprendí en una institución de base bíblica y hay muchas cosas que la gente desconoce, que son muy valiosas, que nos ayuda a extraer de la palabra de Dios, de cómo Jesús habló con la gente. Y ya vamos a ver, están ahí en la Biblia algunas cosas que se conectan con el coaching. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos clave es hacer preguntas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un curso de cómo hacer preguntas? ¿Verdad? Pero uno hace todos los días preguntas. ¿Cuántos de nosotros ha hecho una formación profesional en ser un buen o un escucha activo? Eso no nos lo dan en la formación básica profesional, pero tenemos mucho que aprender de Jesús. Ahora, yo quiero hacer con respecto a esto de las preguntas. ¿Quién te ha hecho una pregunta que te ayudó a tomar una decisión importante en tu vida? ¿Te puedes acordar de alguien o una pregunta que te hicieron que cuando tú la pensaste tú dijiste, wow, esto era lo que yo necesitaba? Era una pregunta, porque resulta que hay muchas transformaciones al otro lado de las preguntas. Pero vamos a ver cómo Jesús usó esto. Por otro lado, les quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Hay alguna pregunta de Jesús que a ustedes le ha cambiado la perspectiva o que les ha revuelto de la zona de confort, les ha sacado de la zona de confort? Piense ahí en alguna pregunta. Piense en alguna pregunta que haya leído usted en el Evangelio. Entonces yo quiero resaltar el hecho de que Jesús aprovechaba cada oportunidad de conversación para de allí sacar o crear una plataforma para la transformación de la persona. Es decir, cada conversación que tú tienes, sea de 1 minuto y medio con el cartero o sea de 2 horas, tú tienes la oportunidad de intervenir, de insertar,
desde el amor de Jesús hacia la vida de las personas y mostrarte tal cual Él es y mostrar su amor para con Él. ¿Qué necesitamos? Bueno, ver no solamente lo que hizo Jesús, sino cómo lo hizo Jesús. Vamos a entrarle un poquito a eso. Y yo diría que hay 4 plataformas naturales en las que una persona crece en su vida. Una de ellas, y la más importante, tiene que ver con el contenido que forma vida. ¿Dónde está el contenido que forma vida? En la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos primero que nada conocer la palabra de Dios. Luego, también otra plataforma de transformación para las personas tiene que ver con las relaciones que cambian vida. Y para eso necesitamos aprender a conversar, saber cómo escuchar, saber cómo preguntar, y vamos a ver más de esto. Necesitamos también entender cómo las experiencias amplían o proyectan nuestra vida. No es, dicen varios autores, no es lo que nos pasa, sino cómo procesamos lo que nos pasa, cómo reflexionamos, cómo dialogamos al respecto, cómo nos hacemos preguntas y cómo nos sentamos a reflexionar. ¿Cuántos de ustedes se toman 10 minutos al día para ver qué tal fue el día? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una práctica cotidiana. La gente al final del día, ya cuando estaba oscureciendo, salían a respirar, a ver el horizonte y a preguntarse: Señor, aquí con la Biblia, ¿qué quieres que haga diferente? ¿Cómo me fue hoy? Gracias por esto. 10 minutos, 20 minutos, lo que pueda. Pero esa oportunidad de reflexionar no nos da tiempo. Aquí vivimos una vida como casi uno ni le da chance de comer tranquilo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero necesitamos procesar lo que nos pasa. Procesarlo es delante de Dios, decir: Señor, ¿qué me quisiste enseñar con esto? Señor, ¿qué tienes para mí? Entonces, el arte de las preguntas, tanto para uno mismo como delante de Dios, como para cuando hablamos con otros, es crucial. Y por último, los encuentros que tenemos con el Señor, que ya es nuestra vida relacional con el Señor, que nos altera la vida, esas citas divinas cuando nos encontramos cada mañana con Él, cuando reflexionamos. Entonces, contenido, relaciones, experiencias y encuentros con Dios. No podemos sustituir más nada de ahí, ¿verdad? Hacia la transformación. ¿Qué pasa? Vivimos en una era en donde la gente lo que hace es mucha información. Es como que léete 45 libros. Pero yo no sé ustedes, pero yo a veces leo un libro y después me pregunto: ¿qué fue lo que leí? ¿Cuál fue la gran idea de este capítulo 3? Ya va. Entonces yo les digo, es mejor leer poco, pero leerlo a conciencia y empezar a ver cómo aplicamos eso a leer por leer. Entonces, dice el doctor Joseph Umidi, un autor y formador de líderes, coaches, etc. Él dice: llegamos al pico, al tope de la montaña de apilamiento de información, pero todavía estamos en el campamento base de la montaña de la transformación. Es decir, hay mucha información. Métase en YouTube para que vea. Métase en Google y diga algo, ¿verdad? Información. Por información no es el problema en esta era. El asunto es qué hacemos con lo que tenemos, cómo reflexionamos y cómo traducimos eso en una herramienta de bendición. Entonces, el corazón de Jesús nos muestra cómo Él sostuvo conversaciones con la gente que cambiaba la vida de esas personas y nos la sigue cambiando a nosotros hoy en día. Y vamos, yo quiero que nos metamos en esto porque, fíjense, hay un autor por allí que se llama Bob Thiel. Tiene una página que la recomiendo, muy interesante, se llama, está en inglés solamente por ahora, leadingwithquestions.com. Es como que liderando con las preguntas, desde las preguntas. Y él escribió o seleccionó o rescató 329 preguntas que hizo Jesús. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? 329 preguntas que hizo Jesús. Jesús vivió en la era muy influenciada por la cultura griega, que venía por todos estos filósofos 400, 500 años antes de Cristo, donde la gente, por ejemplo, Sócrates, si alguien le llegaba a Sócrates y le preguntaba algo, él en vez de decirle la respuesta, ¿sabe qué hacía? Le devolvía una pregunta. Y así, entonces, trataba de que la persona sacara lo mejor que tenía por dentro. Y en esa cultura, aunque era el Imperio Romano, pero venía influenciado de la cultura griega en el momento que Jesús está aquí, y él aborda a la gente de una manera muy peculiar. El mismo doctor Joseph Umidi, que les estoy diciendo, quien fue mi entrenador en esto en el mundo del coaching profesional hace unos 20 años, acá en Virginia, él decía que uno puede, y aquí yo les invito, y esto es una invitación, una tarea. ¿Desde cuándo no les dejaban una tarea desde aquí del púlpito, verdad? ¿Cuánto les gusta hacer tarea? Sí, ¿verdad? Qué emoción, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Matemática y todas esas cosas chéveres. Bueno, ahí está. Bueno, miren, él decía que uno lea
y mi invitación es, lean los evangelios ahora, sobre todo el de Lucas, que es donde vamos a entrar en este momento, y vean las preguntas que Jesús hizo, y pregúntese, ¿qué propósito tenía Jesús? ¿A quién se lo preguntó? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué logró en la persona a la que le preguntó esto? Para que ustedes se den cuenta que detrás de todo esto, hay un Dios amoroso intentando acercarse a nosotros para que le entendamos mejor y le sigamos con más pasión. Esos eran los objetivos de las preguntas de Jesús. El doctor Joseph Yumide dice, uno puede filtrar o categorizar las preguntas por ejemplo, en creer en los demás. Ese es un valor que uno puede marcar algunas preguntas. Jesús estaba creyendo en alguien cuando hizo algunas preguntas. O estaba Dios queriendo iniciar un cambio en esa persona. O estaba haciendo responsable a la persona por algo. Ustedes saben, hay personas que tienen que asumir responsabilidad, pero se hacen los locos, ¿verdad? No les gusta, siempre hay excusas, siempre. Entonces había preguntas que Jesús le decía a las personas, se las hacía, era para que, hey, hazte responsable, este es tu asunto, tú tienes que tomar una decisión. Y hay un momento para cada cosa, hay un momento para mostrar mucho amor, pero hay un momento para confrontar a veces, ¿verdad? A través de las preguntas también. Él decía, otro valor es la transformación es experiencial, es decir, la gente tiene que experimentar cosas para darse cuenta de cosas. Otra es, hay preguntas orientadas hacia las relaciones auténticas, hacia que la persona entienda que Dios la diseñó de manera única, que no hay más nadie como cada uno. Dios te creó a ti, me creó a mí, y desde allí yo te puedo preguntar, ¿qué tiene Dios para ti? Y Jesús abordaba a mucha gente también desde ese ángulo. Y también ver a otros como lo hace el Padre, ¿sí? Hay personas aquí que tienen una identidad, y me identifico con la canción que estaba cantando mi esposa, pero hay personas que tienen tergiversada la identidad, porque no han conseguido en la palabra lo que Dios dice de ellos, lo que Dios dice de ti. Dios te da una cantidad de realidades que ya tú eres, y entonces Jesús al abordar las personas les preguntaba desde allí. Pero entonces, ¿a quiénes le preguntaba Jesús? Bueno, a veces a sus discípulos, a veces a una persona cercana, porque no estaba entre los 12, sino el grupo más grande, o de repente habían los curiosos esos que estaban interesados solo en el show, ¿saben? Había gente que le gustaba venir, vamos a ver los milagros de Jesús. Y entonces a ellos Jesús le tenía preguntas también. Jesús le tenía preguntas a los discípulos, pero le tenía a los que venían solo en búsqueda del gran show, les tenía preguntas para que se pusieran a acercarse a él, pero de manera diferente. También estaban los que eran opositores de Jesús. Ahí estaban cerquita, pero estaban tratando de buscarle la caída a Jesús, ¿verdad? Y a ellos, a los que estaban en esa actitud, Jesús le tenía preguntas. Y también a ti y a mí hoy Él nos tenía preguntas, y las dejó ahí en el Evangelio para que nosotros pensemos y nos acerquemos más a Él a través de eso. Yo quiero hoy ir a 3 porciones de la Escritura, porque ya se nos está yendo el tiempo, para que veamos que yo no estoy hablando aquí de una filosofía extraña, sino de lo que está en evidencia de la palabra. En el mundo del coaching se habla de que hay 2 pilares fundamentales para que las personas puedan ser efectivos cuando ayudan a otros a crecer en su vida y a crecer en su fe, a crecer en su liderazgo. Y esos son escuchar activamente, repita conmigo, escuchar activamente y hacer preguntas poderosas. Si yo me pulo en esas 2 cosas, soy un muy buen coach. Entonces, vámonos juntos a Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Aquí Jesús tenía, repita conmigo, 12 años. 12 años tenía, o sea, estaba niño, estaba como mi hija, la que cantó acá ahora, Ana Gabriela, casi, tiene 11 años ella. Jesús se perdió en el templo cuando fueron como familia a celebrar, como lo hacía todas las familias anualmente, y entonces, versículo 46 dice, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, y miren aquí lo que dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Qué les parece? 12 años. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? La mamá como que era coach también, ¿verdad? Le hacía preguntas, ¿verdad? Pero entonces mire, dice, mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él le dijo, ¿cómo le respondió él? Otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? Y después otra pregunta,
¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? O en otras versiones dice, ¿cómo? En los negocios de mi padre. O sea, que será que estar en los negocios del padre es estar escuchando y haciendo preguntas atentamente para los que están interesados en crecer en los asuntos del reino. ¿Cuánta gente se te ha acercado a ti que tú sientes que tiene interés en acercarse a Jesús y que no necesariamente está buscando que tú le bombardees con 75 versículos bíblicos, sino que lo que quiere es que escuche su corazón y desde allí tú puedas compartir? Sí, hay que predicar el evangelio. Esto no está sustituyendo la predicación del evangelio, tenemos que hacerlo. Pero yo quiero que veamos la forma en cómo Jesús lo hizo. Él partió desde escucharlo y desde hacerles preguntas. Desde allí, Él creó una conexión relacional y desde allí, entonces Él habló. Si recuerdan, en los que son eruditos aquí, que han leído el libro de los Hechos, cuando estaba el eunuco también yéndose de Jerusalén, dice que iba del camino que iba de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y entonces el Espíritu movió ¿a quién? A Felipe, al apóstol Felipe. Y entonces Felipe, miren lo que dice, luego lo leen, dice, se acercó. Primero, no puedes predicar sin acercarte a las personas. Se acercó y vio que el hombre andaba ahí todo confundido leyendo Isaías. ¿Y qué le hizo? ¿Qué dijo? Le preguntó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Está conectado con lo que está pasando, está viendo lo que está pasando y se conecta desde allí, en vez de empezar a tapuzarle, sino que se conectó y le hizo una pregunta. Pero qué hermoso es ver que Jesús estaba interesado en eso. Vamos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, que por cierto tiene mucho sentido estudiar Lucas desde este ángulo, y los invito a que lo lean el Evangelio de Lucas completo esta noche después de la cena, ¿verdad? Si tienen un día de insomnio, usted se pone a leer el Evangelio de Lucas. Ajá. Entonces, el Evangelio de Lucas era un médico. Entonces, el ángulo del Evangelio de Lucas es más desde ese ángulo científico, desde ese ángulo de los que son como pepitos preguntones, ¿verdad? Algunos aquí son preguntones, así que siempre tienen una pregunta para las cosas, siempre están buscándole las 5 patas al gato en todo, ¿verdad? Bueno, léase Lucas, pues, para que se divierta un ratico. Entonces, Lucas 9, del 18 al 20. ¿Qué dice allí? Bueno, no lo vamos a leer todo, pero él estaba abordando ahora a los discípulos, específicamente. En lo primero que leímos, ¿con quién estaba hablando? Con los eruditos de la ley, los maestros de la ley. Ahora está hablando con los discípulos. Y él les lanzó ahí 2 preguntas, porque Jesús quería confirmar en su corazón qué opinaban ellos de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué les preguntó primero? Dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Imagínense que está Jesús y están los discípulos y él le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente por ahí que soy yo? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús ya no sabía qué dice la gente de él? No es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Él sabe. Lo que pasa es que él estaba queriendo saber cuál era la interpretación que sus discípulos tenían con respecto a lo que se estaba diciendo por ahí. Y después les hace otra pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen, ustedes discípulos, quién dicen que soy yo? Y ahí brinca el apóstol Pedro, que siempre era más salido que un balcón y más metido que una gaveta, ¿verdad? Y él brinca y entonces dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, eso, no te la, ¿verdad? Qué bueno, estás en lo cierto, Pedro. Te ganaste un comodín, ¿verdad? Estás en lo cierto. Y entonces desde ahí él hablaba. Fíjense qué interesante, es primero saber a dónde están las personas. ¿Por qué Jesús no sencillamente les dijo, en vez de preguntarles nada, de una vez, miren muchachos, vengan acá, yo soy el Hijo del Dios viviente, para que ustedes sepan, no se dejen meter gato por liebre, no se dejen engañar, no se dejen... Sí, pero no, él hizo preguntas. Normalmente, cuando le hacemos preguntas a la gente, los ponemos a pensar y a reflexionar. ¿Cuál es su estatus? ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esa pregunta a mí me ha servido muchísimo. Cuando entro entre profesionales, empresarios, gente que no conoce de Dios, me siento con ellos y les pregunto, cuando ellos saben que yo estoy en las cosas del Señor, predico, entreno desde el ángulo bíblico, se me acercan, entonces yo les digo, mire, y cuéntame, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta sencilla. Esta misma que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Quién es Jesús para ti? Y basado en las respuestas que me den, ya yo sé dónde están más o menos paraditos, ¿verdad?
Y desde ahí empiezo, porque a veces queremos empezar desde donde nosotros creemos que tenemos que empezar y no desde donde está la persona en ese momento. Entonces, bueno, vámonos a donde quiero terminar y hacer un estudio un poquitico más de la palabra. Vámonos ahí mismo, Lucas, al final de Lucas. Vamos a leer una porción de la Biblia, para mí, hermosa. Aquí iban dos discípulos confundidos en su camino. Jesús acababa... Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Entonces, escúcheme esto. ¿Alguna vez ustedes han ido confundidos en algún aspecto de su vida por ahí caminando? A veces alguna pareja aquí ha estado en un momento de dificultad. ¿Qué decisión tomamos con respecto a esto? Que bueno, yo quiero que se identifique un momento en este par de discípulos que una vez que Jesús había muerto y estaba todavía por resucitar, o ya había resucitado pero no lo sabía la gente, estos estaban desilusionados y confundidos de lo que estaba pasando. Y yo quiero que vean nuevamente a Jesús cómo es el esquema de abordaje, cómo Él se acercó a los confundidos. Dice así, desde el versículo 13. Aquel mismo día, dos de los discípulos, el versículo 13, ¿no? Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ahí está un nombre para que el próximo hijo que vayan a hacer aquí en la iglesia es Cleofas. ¿Qué le dijo? Ya va que se me perdió aquí. Le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, es algo así como que Jesús, tú no sabes lo que está pasando aquí. O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta, verdad? Y adivine qué hizo Jesús. ¿Qué cosas? Jesús es el protagonista de todo lo que está pasando. Y Él está ahí con ellos. Y Él no asume nada. Él les pregunta, ¿qué cosas? Cuéntenme, ¿qué hay en sus corazones? Yo quiero saber dónde están ustedes. Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres que de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Quiere decir que estos dos le contaron todo lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Jesús los dejó hablar. Hable, mijo. Cuénteme, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que entiende? ¿Verdad? Los dejó ahí tranquilito. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Ahí la palabra es como duros de corazón, más que tardos, sino duros de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera de todas estas cosas y entrar en su gloria. Y escúchame aquí, dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Es decir, les habló en detalle quién es Él, ¿verdad? Pero Él no esperó, Él no lo hizo de una vez. ¿Qué hizo Él primero? Él les preguntó, él escuchó y yo quiero saber qué está en tu corazón, porque hay un poder cuando las personas se abren, ¿verdad? Y comparten lo que está en su corazón, las angustias del corazón. Y después dice acá, se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y préstenle atención a esto, al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo partiéndolo y les dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció
de la presencia de ellos. Y este es el versículo que yo quería que le prestáramos atención aquí. Dice, y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Levantándose de esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino, como lo habían conocido al partir el pan. Miren, en pocas palabras, al final, vamos a empezar desde el final. Estos dos compartieron su experiencia en el camino. Jesús se acercó a ellos para conversar con ellos, no para lanzarle una prédica solamente, miren, escuchen el mensaje y me voy. No, Jesús se acercó porque les amaba. No hay forma de predicar el evangelio sin cercanía y amor. No hay forma. Si tú quieres acercarte a alguien para mostrarle el amor de Jesús, sí, hay que predicar, pero también estar cerca, ser percibido cercano. Y aquí Jesús nos entrega muchas cosas. En primer lugar, Él entiende que estos dos estaban confundidos. Pero él los juzgó ahí y les dijo, ustedes están mal, es lo que les dijo, tardos de corazón, que parece como un insulto la cosa, ¿verdad? Algunos de ustedes le han dicho, si eres tardo de corazón, ¿vale? No, lo que está diciendo es como, ustedes están como duros de entender el mensaje que ya se les había anunciado, pero déjenme aclarárselo. Y entonces Jesús se los aclaró y les compartió. Desde lo que hacemos en el coaching, las preguntas son más intuitivas que racionales. No se trata de compartir técnica, de compartir información, se trata de compartir transformación y el amor de Dios allí. Las preguntas van a perturbar el corazón. Jesús no hubo una palabra que no perturbara el corazón, pero en el buen sentido, para que la persona se diera cuenta dónde estaba parada y se acercara más a Él. Hay una postura desde acá entonces que tiene que ver con el formular preguntas poderosas. Esto es un arte, esto lo podemos desarrollar, pero copiémonos de las preguntas que hizo Jesús, tengámoslas ahí a la mano, veamos cómo Él abordó, entendamos su técnica para poder acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor. Y sobre todo, escuchemos lo que la gente tiene en su corazón. La gente tiene en su corazón, hoy en día, ¿qué tiene? Tiene desesperación, tiene inquietudes, sus vidas están cargadas, están sobretrabajados, no han dormido bien, no leen la Biblia porque no tienen tiempo. Hay gente, yo le hice una vez una pregunta a una persona y le dije, ¿tú alguna vez has leído la Biblia? Una persona que tenía muchos argumentos y criticaba y el cristianismo y me atacaba y entonces yo, tranquilito, y una vez yo le dije, mira, antes de yo comentarte algo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez te has tomado el tiempo para leer la palabra? ¿Saben cuál fue la respuesta? Bueno, no, realmente no. Ahí viene que desde ahí cambió todo. Una pregunta. No para juzgar, sino para saber dónde está la persona parada. Tú y yo, al ver lo que Jesús estaba haciendo acá, nos podemos dar cuenta que Jesús tenía una intención hermosa de acercarse. Miren, hacer coaching cristiano o hacer esto consiste en entablar una relación cercana de amor con las personas, acercarnos a las personas en el nombre del Señor, dejándole los resultados a Dios. Muchas veces queremos responderle nosotros todas las preguntas a la gente cuando la palabra dice que Dios se le puede revelar a las personas y que es el poder de la palabra cuando se junta con el poder del Espíritu Santo. Y a veces yo estoy queriendo robarle el trabajo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de las personas. Así que acerquémonos como esta persona se le acercó, como Jesús se le acercó a estas personas y como Él, qué hermoso es decir, ellos decían, no ardían nuestros corazones cuando se acercaba a nosotros. No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú ves cada conversación que tú tienes con la gente que tú ves todos los días en el trabajo, en tu casa, como una oportunidad de ser de bendición y de que el corazón de esa persona arda, se emocione, es lo que significa, se emocione y que cada conversación sea una oportunidad para acercarlo un paso más a Jesús, que se acerque más a Jesús. Ese es nuestro objetivo. Cuando tú y yo, sea que estemos discipulando, sea que estemos evangelizando, sea que estemos inspirando a alguien, es la oportunidad y yo que tenemos una conversación a la vez de traer a través de las preguntas y a través del acompañamiento el amor de Jesús. Sí,
hablemosle de Jesús, sí, expliquémosle el Evangelio, pero primero hagamos preguntas poderosas, primero escuchemos dónde están las personas para poder ser relevantes. Yo no puedo escuchar si no tengo la disposición y el corazón de amar a esa persona. Yo siempre me preguntaba, el joven rico que está en el Evangelio de Marcos, se acercó a Jesús queriendo justificarse a sí mismo. Y dice, si ustedes leen ahí, él dijo, y Jesús le vio y le amó. ¿Cómo es eso que tú ves y amas a alguien a través de cómo lo ves? ¿Cómo luce eso? ¿Alguna vez alguien aquí te ha dado una mirada de amor? Yo quiero darles un testimonio y con esto quiero cerrar. En una oportunidad allá en Venezuela, nosotros tuvimos la oportunidad de estar como copastores en una iglesia por muchos años. Y hoy en día hay una pareja pastoral que está en Colorado, acá. Que ellos llegaron hace unos 15 años allá a nuestra iglesia. Primero, bueno, ellos llegaron y no eran pastores, ¿no? Eran personas que no conocían de Jesús hace 15 años. Y hoy en día son pastores. Pero ella, la mujer, ella llegó sin saber nada de Dios. Y yo recuerdo que yo la recibí como cuando toda iglesia está empezando, los que no saben, todas las iglesias normalmente cuando están empezando, las personas son toderos, ¿verdad? Tienen que hacer de todo, tienen que ayudar con la música, parar los carros en el estacionamiento, atender a los niños. Bueno, así yo estaba. Y un día, bueno, entre uno de los roles yo estaba en la puerta y llegó esta persona y yo la recibí como recibo a todos. O sea, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido, adelante, qué bueno. Habían 30 personas nada más en la iglesia, ¿no? Estábamos comenzando. Y años más tarde, esta persona dijo, la razón por la que yo me quedé, yo vine la primera vez por una invitación de una amiga que me tenía fastidiado, que vaya para la iglesia, que vaya para la iglesia. Pero desde que yo pisé aquí, y él me lo dijo así, me dijo, yo no sé qué yo vi en ti. Y una señora ya adulta, mayor que nosotros. Dice, pero yo pude ver a través de tu saludo, tu bienvenida y tus ojos y el amor de Jesús. Y eso me hizo quedarme. Dije, este es el sitio correcto. No sé qué hay aquí. Y yo te quiero decir hoy, no fue nada en mí, créeme. Porque yo no estaba pendiente. Yo voy a saludar a la gente de tal manera que sean transformadas en el momento por el amor. No. Yo lo que quiero decirte a ti y a mí es que nos propongamos y le pedamos al Señor, Señor, úsanos en cada conversación, que la gente pueda verme y ayúdame a partir de donde está la persona, no a tapuzarle cosas, sino a escuchar, prestar ese oído de amor, esa mirada incondicional, esa mirada positiva incondicional. Jesús cree, ama y está determinado a nuestra bendición siempre. Tú ves a la gente así. Mira, hay algunos compañeros de trabajo que no provoca escucharlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hay hermanos de la iglesia que me hizo esto. Mire, Jesús te puede usar a ti. Y una conversación a la vez, Él puede mostrarse en la vida de otras personas. Si tú quieres hacerlo, si tú te dejas. Y si hay alguien aquí hoy que nunca ha tenido esa experiencia, pues bueno, déjese acompañar por Jesús y déjese hacer las preguntas de los líderes, de los que están cercanos. Déjese amar por Jesús. Yo quiero invitarte hoy a que de hoy en adelante estudies más a Jesús y cómo Él abordó a la gente y además le pidas al Señor, Señor, úsame en cada conversación para sembrar tus semillas de amor y para ser un instrumento de tu favor, de tu gracia y de tu amor para las personas. Y aprendamos el lenguaje de Jesús. A algunos nos tocará aprender a hablar un nuevo lenguaje porque hemos sido atapuzadores de información. Pero ahora nos toca ser sensibles a lo que el Espíritu esté haciendo y dónde está la persona y desde allí compartir las buenas nuevas de Jesús. Amén. Yo quisiera que hiciéramos una oración. No sé si nos podemos poner de pie, por favor. Hacemos una oración. ¿Cuántos de ustedes confesaron hoy no practicar las normas del buen hablante y del buen oyente conmigo? ¿Verdad? Yo también estoy ahí identificado. Y vamos a pedirle perdón al Señor si en algún momento no hemos sido sensibles a las personas, ¿verdad? Y yo creo que todos pecamos ahí con eso. Pero Él nos escucha y Él sabe que tenemos hoy buena disposición para empezar a cambiar. Algunos tienen 40, 50, 30, 60, 70 años siendo de una manera, pero todavía estamos a tiempo de que Jesús nos use. Estamos a tiempo de que Jesús nos use hablando con la gente y ser instrumentos de su amor. Escuchemos a la gente, seamos los oídos y la voz y los ojos de Jesús a un mundo que tanto lo necesita.
La gente tiene que percibir en ti el amor de Jesús. Y Él quiere. Jesús se quiere mostrar a través de ti. Te está dejando tú mostrar. No le pongamos obstáculos. Y si tienes algo que tienes que pedirle perdón al Señor para que Él te use, bueno, vamos a aprovechar de una vez, ¿verdad? Vamos a ponernos a tono aquí. Así que bueno, Señor, te damos gracias. Que lo que vimos hoy aquí es tan sencillo que tú desde los 12 años, tú ya estabas siendo sensible a los grandes sabios de la época y estabas demostrándonos que al escuchar atentamente nosotros vamos a poder orar en ese momento y preguntarte, Señor, ¿qué le estás diciendo tú a esta persona? ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo puedo yo hablar? Pon tu palabra en mi boca para ser sensible a esta persona. Si hay alguien aquí que no ha sido sensible porque no sabe que podía ser sensible y que pueda aprender de ti, yo te quiero pedir que hoy, juntos aquí, tú nos perdones por la forma en que nosotros hemos abordado a la gente a nuestro alrededor. Pero que además nos des la sensibilidad y el amor para hablarles y mostrarles quién tú eres. Úsanos. Y si hay algo que está impidiendo que ese fluir, quítalo de nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestra falta de atención a la gente, nuestra falta de intención de amar a las personas. Yo quiero hoy, Señor, que tú me uses y que me uses una conversación a la vez. Señor, y si hay alguien aquí que tú tienes preguntas para esa persona, pues hácelas, pero sabemos que al otro lado de cada pregunta no hay forma de que haya crecimiento si no está el evangelio centrado en el corazón. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es que Jesús murió en la cruz por nosotros y que Jesús, al morir y luego resucitar, Él proveyó para nuestro perdón. Así que si tú hoy estás aquí diciendo, bueno, yo quiero crecer, yo quiero caminar, yo quiero hacer todo lo que Dios tiene para mí, lo que tienes que decirle hoy es, Señor, yo te quiero pedir perdón por mis pecados y quiero que tú camines conmigo, así como caminaste con estos dos hombres que estaban desorientados, desilusionados, con dudas, que tú le reafirmes tu mensaje de salvación y de esperanza en el reino, de vida eterna, Señor. Así que dile hoy, si no has creído en el Señor, Señor, yo quiero hoy conocerte, yo quiero pedirte perdón y yo decido creer que lo que tú hiciste en la cruz por mí fue suficiente para salvarme y te quiero pedir que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Y camina conmigo y tráeme gente aquí alrededor de mi iglesia que camine conmigo y que me haga cada vez más tal cual tú eres, por medio del poder del Espíritu Santo y lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y que nos podamos convertir en una comunidad que honra mutuamente a los demás a través de cómo conversa y que seamos de bendición allá afuera con los que compartimos en el trabajo, en la casa, en los vecinos, porque ellos van a ver el amor de Cristo a través de nosotros. Gracias, Señor, úsanos en el poder de Jesús y en el nombre tuyo. Amén.